Pues vamos con nuestra entrevista del día en Negocios Televisión en este cierre de Wall Street cuando son las 8:23 hora central europea. Recibimos a Anxo Bastos, economista. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la amabilidad. Anxo, contexto donde muchos países están aprovechando fechas como el día de hoy, este Día de la Victoria, para reforzar, bueno, pues un cierto nacionalismo económico. ¿Cómo valora el uso simbólico del proteccionismo en un contexto como el actual, como parte del discurso conmemorativo que estamos viendo? Que nos aprendió, ¿no? Buena parte de los conflictos bélicos en su momento tienen que ver con ese tipo de nacionalismo económico. Nacionalismo económico que, a mi entender, es equivocado. Porque la nación es una entidad política, pero no es una entidad económica. O sea, no tiene lógica económica, no tiene una lógica de escala adecuada a diseñar un sistema económico de acuerdo con ella. Porque hay estados de 2 millones de habitantes y hay estados de cientos de millones de habitantes. Ambos son estados, ambos pueden tener una lógica económica, ambos pueden tener un nacionalismo económico, pero es absurdo usar ese referente político como una forma, digamos, de protección. Que bueno, no parece que nos aprende mucho más cosas al respecto. ¿Cree que las guerras comerciales y los aranceles actuales son una continuación del nacionalismo del siglo XX por medios económicos? No son del siglo XX, que son errores mercantilistas que siguen viviendo y no sé cómo viven y perduran a través del tiempo. Entonces, no sé, debe ser una especie de pauta repetida que nunca se logra cambiar, ¿no? La idea de que hay que exportar mucho, importar poco, o sea, importar poco, que hay que empobrecer al vecino, que tenemos que estar como en conflicto comercial siempre unos con otros y centrarse solo en la balanza comercial y no en las demás balanzas. Las balanzas de un país siempre tienen que estar equilibradas, porque solo pensamos en la balanza de mercancías y la balanza de servicios. Nosotros podemos importar muchos automóviles o lavadoras de otros países, pero ellos lo contrarrestan viniendo millones de turistas aquí, que no van millones de turistas allá. Y después hay balanzas de capital, es decir, hay inversiones, sea en empresas de aquí o que crean fábricas aquí de otros países o simplemente que invierten en deuda pública de aquí. Es decir, eso al final tiene que estar equilibrado, no puede haber, pero si centrarse en una balanza es absurdo. Porque nosotros muchas veces vendemos servicios, no vendemos bienes. Y nosotros en muchos otros países, pero hay esa fijación con la industria nacional, con los sectores nacionales, con algunos sectores concretos, no con todos. Parece que hay sectores con más importantes o más relevantes para lo que es la nación que otros, cosa que tampoco es fácil de determinar. Pero seguimos con el mercantilismo, no muere nunca. Ese mercantilismo, hablabas de que los países están empeñados en exportar mucho, importar poco y en que no haya equilibrio. Al final, ese desequilibrio provoca una desestructuración del libre comercio, del libre mercado. Claro, porque el libre comercio siempre tiene que estar equilibrado. Usted no puede importar más de lo que importa. Perdón, no puede importar más de lo que exporta. Le estarían regalando cosas, no se da cuenta. O sea, usted importa cosas, importa bienes, pero acá tendrá que dar algo a cambio o le regalan las cosas. Lo que pasa es que unas son como más visibles, como son industriales, afectan a trabajadores visibles, otras son como más etéreas, ¿no? Cuando vende títulos de deuda al extranjero, que al final acaban financiando, bueno, otra cosa que financien bien, ¿no? Pero acaban financiando servicios o bienes públicos aquí, pues está haciendo una aportación. Cuando le invierten desde fuera es así. Cuando vienen turistas o vienen personas de visita, no le están aportando recursos aquí. Me parece que eso no se mide en la balanza. Solo se miden cosas duras, ¿no? Automóviles, acero, hormigón, cosas de ese estilo. Pero todo, la economía moderna son economías de servicios, no son economías estrictamente industriales. Entonces, seguimos con eso. Claro que desestructura todo, desestructura el libre comercio, porque nos fijamos solo en unas cosas. Además, por ejemplo, estamos viendo con Trump se centra sobre todo en los trabajadores del cinturón del óxido, ¿no? Que son fabricantes pues de automóviles, o antes fabricaban aluminio, fabricaban acero y instrumentos duros. Claro, pero no piensan en que otros americanos, por ejemplo, necesitan acero para hacer latas o para hacer otro tipo de productos, y poner aranceles a lo de fuera encarece su propia producción. Claro que distorsiona el comercio, pero parece como que hay sectores que son como más visibles que otros. Fíjese que Trump, cuando hace su puesta en escena, lleva mineros o lleva trabajadores de esos sectores. No lleva, por ejemplo, un productor de productos audiovisuales o un programador informático, que son bienes menos etéreos, pero también dan rendimiento.
Anxo, hoy hemos asistido, hemos presenciado, podríamos decir, bueno, pues esos actos conmemorativos, esos eventos conmemorativos con motivo del Día de la Victoria. También hemos conocido nuevas amenazas de sanción de Estados Unidos y de la Unión Europea a Rusia, de las dos partes. Desde su enfoque, ¿cómo evalúa el papel de instituciones como la Unión Europea en la imposición de políticas comerciales comunes frente a terceros países como Rusia? A ver, el problema de la sanción, yo no soy muy partidario de la sanción. La sanción es la guerra económica, básicamente, porque también te daña a ti. ¿Sanción qué es? No le compro petróleo a Rusia, ¿vale? Lo tengo que comprar más caro triangulándolo con la India, por ejemplo, o con algún otro país. Menudo negocio hacemos, porque al final estamos comprando el mismo petróleo, solo que más caro. Los liberales viejos, que no se le hace mucho caso, que incluso en casos de guerra hay que comerciar con el enemigo. Uno, porque comerciar más caro nos debilita incluso en la propia guerra, porque tenemos que comprar todo más caro y productos peores. Y segundo, nos hace ver lo absurdo de la guerra, ¿no? Entonces, no es mala idea. A mí me parece muy mala idea esa. Además, cuando hablo de sanciones, claro, perjudicas a unos sectores concretos pues para sancionar, pero no perjudicas a todos por igual, ¿no? Cuando fueron las sanciones anteriores, estoy recordando ahora, en el 2014, cuando fue la invasión de Ucrania, pues se castigó al sector lácteo español muchísimo, porque se prohibieron las exportaciones a Rusia o se pusieron unas sanciones a todo. Bueno, pues castigaste muchísimo un sector y otros sectores quedaron indiferentes. Pero claro, Rusia, pues muy castigado, no sé si quedó. No parece que esté. Además, no acaban afectando, porque acaban afectando a la población, pero no a las clases gobernantes, que es la que afecta. O sea, no me parece una buena medida esa. Anxo, esas sanciones económicas de las que estamos hablando, internacionales, como esas impuestas a Rusia, también a otros países como Venezuela, ¿son compatibles con una ética libertaria? En principio parece que no. No son muy compatibles, no. Todo resulta de que tú ves un país, parece como que hay que hacer algo. No hay que hacer algo y hay que castigarlo, y hay que hacerle algo porque está haciendo algo que nos molesta. Primero es el sector arbitrario. Es decir, parece que se sancionan unos países, pero a otros no. Es decir, que hay muchos países que incumplen los derechos humanos. Por ejemplo, Rusia parece que los incumple, ¿no? Por eso se les sanciona, pero China tampoco es especialmente partidaria de ellos. O países del Golfo, pues también no son especialmente partidarios, y parece a eso se les hace mucha fiesta. Y se les recibe con todos los honores. Entonces, ¿por qué la sanción? ¿No? Parece que unos sí, otros no. Y repito, la influencia que tienes, que tú tienes que comprar más caro, tienes que comprar en otro país, o tienes que comprar triangulando, que es lo que se hace normalmente, o hacer algún tipo de corruptela. Entonces, para comprarlo, que es lo que se hace, que es lo que se está haciendo también. Entonces, no acabo de ver yo el éxito de ese tipo de medidas. Desde luego, muy libertario no es. Lo libertario es intentar evitar la guerra bajo cualquier concepto. Además, lo libertario implicaría lo siguiente: el Estado como tal puede decidir por sí mismo pues, que poner tal sanción o cual sanción diplomática a tal país. Pero no puede obligar a sus ciudadanos a que la sigan. Sus ciudadanos, ¿qué culpa tienen de la política exterior de su gobierno? Repito que además, el no poner este tipo de sanciones lo que hace es suavizar las relaciones de otro país, y probablemente funcione mejor y se convenza mejor al otro país con buenos modos que con malos modos. Malos modos lo que haces es cerrar, es concentrar, o sea, que la población se conciencie y que la población al final aún se solidarice con su gobierno. Es crear un enemigo exterior, lo cual es muy útil. O sea, no son muy partidarios de este tipo de medidas. Estamos hablando de sanciones económicas a países como Rusia. Como decimos hoy, Europa amenazaba con nuevas sanciones, en principio en unión con Estados Unidos, porque al parecer Estados Unidos y Europa estarían negociando, bueno, pues una solución conjunta a esa guerra entre Rusia y Ucrania. Pero me quiero pasar al otro foco de interés y de atención, que es lo que tiene que ver con la guerra arancelaria. Trump está poniendo en valor los aranceles desde que llegó a la Casa Blanca. De hecho, también lo hizo ya en campaña electoral. Bueno, pues esos aranceles, esa imposición de tarifas, como una herramienta de seguridad nacional o de soberanía económica norteamericana. ¿Qué respuesta da este tipo de argumentos?
Eso deriva de algunas doctrinas de relaciones internacionales, como las de la Escuela de Copenhague, nos hablan de la securitización, de construir la política exterior, pero en claves de seguridad nacional. En vez de decir, bueno, pues queremos unos aranceles pues, para beneficiar a tal sector económico. No, lo hacemos en clave de seguridad nacional. Así, por ejemplo, se habla de soberanía alimentaria, se habla de soberanía energética, ¿no? Se habla de soberanía en las infraestructuras, etcétera, de transporte, lo que sea así, o se habla de sectores estratégicos, que no sé exactamente muy bien quiénes son, porque los sectores estratégicos son definidos siempre políticamente, pues que la energía tiene que estar en manos hispanas, la telefonía también tiene que estar controlada por el gobierno. Al final se define como estratégico cualquier gobierno para intervenir. En este caso se usan criterios de seguridad nacional. Dicen, no, yo esta industria la protejo porque es de seguridad nacional, y porque es más de seguridad nacional una que la otra, ¿no? Eso hay que explicarlo. ¿Por qué? Porque es más... Porque, por ejemplo, porque el sector audiovisual es menos estratégico que el sector, yo qué sé, del aceite o el sector del vino, que no acabo de entender, o cualquier otro sector, o el sector del calzado, ¿no? Porque son más estratégicos unos que otros. O el sector del aluminio. Yo digo que la soberanía de un país, la soberanía estratégica de un país, no es tan que tú tengas de todo, como se quiere hacer ahora, o quieres crear una industria nacional para todo. En el sentido de, tengo que tener una industria propia del acero, tengo una industria propia del petróleo, tengo una industria propia de la telefonía. No, lo que tienes que tener es ser un país rico, tener dinero, va a ser como no te falta de nada, teniendo dinero. Si es un país rico y próspero, no te falta de nada. Ni siquiera los bienes esenciales. Los países ricos del mundo, cuando fue del COVID, por ejemplo, a ninguno de ellos le faltó vacunas, ni le faltó de nada. Las pagaban y punto. No hacía falta ni estrategia, ni industria nacional. Pues hay países que hacen bien unas cosas, tú necesitas acero, vas y lo compras y punto. Y vas a ver cómo te lo venden. Si no te lo venden ellos, ya rápidamente aparecen contrabandistas que te lo venden. O sectores intermediarios que te lo venden. Pero lo que tienes que ser un país solvente. Y ser un país solvente en lo que sabes tú hacer bien. Me respondió más o menos a la siguiente pregunta porque van precisamente en esa línea. En un mercado libre real, ¿pueden los estados seguir monopolizando las relaciones exteriores y comerciales y seguir mirando solo hacia adentro? ¿Puede ser el mercado eficaz de esa manera? El mercado libre nunca es gestionado. A ver, un mercado libre de verdad, hipotético, nunca es gestionado. Es decir, no hay ni OMC, ni Organización del Comercio, ni tratados bilaterales, ni acuerdos que va el presidente del gobierno a hablar con los otros gobiernos. El libre comercio es negativo, simplemente que quiera comprar, que compre, quien quiere vender, que venda. Porque al final no compra España ni compra Alemania, compran a un español, le compra a algún alemán, o a un español le compra a un ruso le compra a un chino, el chino le compra a un árabe. Pero son personas, no es el Estado que compra. Al final, cualquier comercio es el comercio de personas o de empresas con otras personas o empresas, ¿sí? Y ahí debería regir la libertad de comercio. Eso sería lo ideal. Cuando tú hablas ya de organizaciones y tratados y no sé qué, normas y así, ya estás pervirtiendo el mercado. Anxo, y por último, citabas precisamente a la Organización Mundial del Comercio. Te quería preguntar, bueno, pues qué papel tienen organizaciones como la OMC o como la Comisión Europea en esa gestión del comercio internacional. ¿Qué papel tienen y qué papel tendrían que tener a su juicio? A ver, papel tiene mucho en el sentido... A ver, la OMC está siendo liberalizadora en el sentido de que las ideas o los principios que rigen a la dirección o quien gobierna esa organización son liberalizadores, pero perfectamente podría dar la vuelta y convertirse en restricciones al libre comercio. Es decir, yo digo que muchas veces que la OMC era liberalizadora. La OMC son organizaciones básicamente dirigidas por los grandes estados y mientras le funcionan a los grandes estados para lo que ellos entienden importante, pues las toleran. Desde el momento en que no las ven interesantes, como pasa ahora, pues o le cambian la orientación o simplemente las ignoran, ¿no? Entonces, y la Comisión Europea es lo mismo. No sé por qué la Comisión Europea tiene que centralizar el comercio de los países. Yo que sepa, se pasó de un mercado común, que era un acuerdo de libre comercio entre países, que funcionaba más o menos libre, que cada país podía comerciar con bienes, circular personas o transferir capitales sin problemas. Se transforma en una especie de superestructura política que quiere dirigirlo todo. Y eso es lo que no entiendo yo. No entiendo yo ni creo que sea positiva. Porque se confunde el mercado común con la Unión Europea. Y es una cosa que yo quiero distinguir, son cosas distintas. Y lo que estamos teniendo ahora es una superestructura política que parece que quiere regularlo todo. Y eso no me parece a mí tan bueno. Y regularlo todo para millones de personas. Y con lo cual el daño que puede hacer se multiplica. Pues Anxo Bastos, economista, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer haber tenido esta charla con usted. Gracias a usted.